Tenía 14 años cuando mi mamá reemplazó a mi papá biológico con mi padrastro, y yo me puse como misión destruirlo. No porque fuera malo o cruel. De hecho, era todo lo contrario. Era incómodo a más no poder. O sea, una vez me pilló escapándome por la ventana a las 3 de la mañana y, en lugar de castigarme, quiso tener una charla sobre mis sentimientos y mis hormonas. Después de eso, ya no pude tomarlo en serio, pero ni siquiera me culpo del todo, porque mi papá biológico me llamaba todas las noches, chantajeándome para que lastimara a mi padrastro. Una hija de verdad no dejaría que otro hombre reemplace a su padre, decía, con la voz quebrándose como si estuviera a punto de llorar. Al principio intenté defender a mi padrastro. No es tan malo, le dije. Y ahí fue cuando su tono cambió a pura rabia. ¿Entonces ya no me quieres? ¿No soy nada para ti? La culpa me golpeó como un camión. O sea, era mi propio padre diciéndome que no lo quería. Así que hice una pequeña broma contra mi padrastro para hacerlo feliz, y escondí las llaves de su coche antes de una reunión importante. Pero la culpa me estaba devorando al verlo buscar desesperado. Buena chica, dijo mi papá cuando le mandé el video como prueba. Pero si de verdad me quisieras, ni siquiera lo dudarías. La pantalla se apagó sola. Me quedé con el teléfono entre las manos, sentada en el suelo, con la espalda contra la cama. Afuera, un perro ladraba lejos. Adentro, el aire acondicionado hacía un ruido bajo que yo nunca había notado. Ni siquiera lo dudarías. Esa había sido la última frase. Después colgó. No esperó a que yo respondiera. Bajé el teléfono. Lo dejé al lado del pie. Mis manos no temblaban. Yo no estaba llorando, solo estaba ahí, en el piso, mirando la puerta cerrada de mi habitación, pasos en el pasillo. Apagué la lámpara de la mesa de noche con la mano que me quedaba libre. Me quedé quieta. Reconocí el ritmo. 2 pasos, una pausa breve frente a mi puerta, 2 pasos más, y después la puerta del cuarto principal cerrándose despacio. Mi padrastro siempre se detenía un segundo frente a mi puerta antes de irse a dormir. Nunca tocaba, nunca decía nada. Solo se detenía. Yo no sabía qué esperaba. Esa noche tampoco escuchó nada. Esperé. Conté hasta 200. Después me levanté, me asomé al pasillo. Escuché. Silencio. Volví a entrar al cuarto. Cerré con seguro y abrí el closet. La caja de zapatos estaba en el fondo, debajo del abrigo viejo que ya no me quedaba. Adentro, las llaves del coche, envueltas en un pañuelo. La etiqueta tenía sus iniciales bordadas en hilo azul. Mi mamá se las había regalado el primer aniversario. Las miré. Pensé en bajar al primer piso, sacarlas, dejarlas en la mesa del comedor, que apareciera la mañana siguiente como por milagro. Decir si alguien preguntaba, mira, estaban detrás del sillón. Era una mentira fácil. Él iba a creérmela. Eso era lo peor, que iba a creérmela sin pensarlo 2 veces. Cerré la caja. La empujé al fondo del closet. Volví a la cama. Me acosté vestida, encima de las cobijas. Apreté el teléfono contra el pecho. Pasaron horas, creo. No sé cuántas. En algún momento amaneció. A las 6:30 bajó él, como todos los días. Lo escuché desde mi cuarto. Los pasos cruzando la cocina. La cafetera. Después, silencio. Después, los pasos volviendo a la entrada. La canasta donde dejaba las llaves. Una pausa. Otro recorrido por la cocina. La bandeja del desayuno. La canasta otra vez. La mesita de la entrada. Mi mamá bajó. ¿Qué pasa? Las llaves del coche. No las encuentro. ¿Dónde las dejaste anoche? En la canasta. Como siempre. ¿Estás seguro? Sí. Silencio. Después la voz de él. Tranquila. Voy a llamar un Uber. Tengo que estar en el centro a las 8. Pero la reunión es importante. Por eso voy a llamar un Uber. Mi mamá insistió un poco. Él no se molestó. No alzó la voz. No buscó culpables. Solo sacó el teléfono. Pidió el coche, le dio un beso a mi mamá en la frente, y se fue. Yo había bajado a la mitad de las escaleras, agachada detrás del barandal, con el celular grabando. 15 segundos, suficiente para que se viera la cara de él parado en el comedor sin entender. La cafetera detrás, era. La luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina, la voz de mi mamá preocupada. Lo recorté, lo envié. Mi papá respondió a los 12 minutos. Buena chica. Y después, eso otro. Lo que me había dicho por teléfono. Lo que ya estaba dicho. Apagué el teléfono. Bajé a desayunar a las 7:30. Cuando ya solo estaba mi mamá. Ella batía huevos. No me miró cuando entré. Tu padrastro tuvo que irse en Uber. ¿Por qué? No encuentra las llaves del coche. Me senté. Ella puso el plato delante de mí. Pan tostado, la taza de café con leche y 2 cucharadas de azúcar, como siempre. ¿Las buscaste con él? Las buscamos los dos. No están en ningún lugar.
Aparecerán. Ella se quedó parada junto a la sartén, con la espátula en la mano. No volteó la cara. Eso dijo él también. Algo en su voz me hizo bajar los ojos al café. Mi mamá no era tonta. Mi mamá nunca había sido tonta. Pero tampoco era la clase de mujer que hacía preguntas si no estaba lista para escuchar la respuesta. Por eso seguía con mi papá 8 años más de lo que debía. Por eso se había casado con mi padrastro un año después de que firmaran el divorcio. Y por eso, esa mañana, no me preguntó nada. Solo dijo, «Termina el café. Vas a llegar tarde». Sí, tomé un sorbo. Me quemó la lengua. No dije nada. Ella siguió en la cocina, dándome la espalda. «Mamá, dime, ¿tú lo quieres?» Tardó en contestar. Apagó el fuego de la estufa. Puso la espátula sobre el mostrador. Después se giró y me miró. ¿A quién? ¿A él? Mi mamá no era de palabras grandes. No me dijo con toda mi alma ni nada parecido. Solo asintió una vez. Lento. Sí, lo quiero. ¿Por qué? Porque me cuida. Porque te cuida a ti. Porque no necesita que se lo agradezcan. Bajé la mirada al plato. «Termina el café», repitió. Terminé el café. A las 4 de la tarde volví de la escuela. La casa estaba en silencio. Mi mamá había dejado una nota en la cocina diciendo que había salido al supermercado. Subí a mi cuarto, abrí el closet, saqué la caja de zapatos, saqué las llaves. Las metí al bolsillo del uniforme. Bajé al jardín. Junto a la entrada, la maceta de los geranios, donde dejábamos a veces la llave de repuesto de la casa cuando alguien se iba a tardar. Levanté la maceta. La tierra estaba seca. Puse las llaves abajo. Volví a poner la maceta encima. Que las encontrara él. Que pensara que se le habían caído al regar las plantas el domingo. Que no hubiera ningún misterio. Subí al cuarto. Abrí el cuaderno de matemáticas. Hice 3 ejercicios. Los corregí. Hice otros 3. A las 7 escuché el coche de mi padrastro entrando al garaje. El coche, no un Uber. Levanté la cabeza. ¿Cómo lo había manejado sin las llaves? Bajé las escaleras despacio. Él estaba en la entrada, dejando el portafolio en el suelo. Tenía las llaves en la mano. No las del repuesto, las suyas. Las del llavero de cuero gastado con las iniciales bordadas en hilo azul. Las puso en la canasta sin mirar. «Hola», dijo cuando me vio. «Hola, ¿cómo te fue?» «Bien. ¿Tu mamá?» «Fue al supermercado», asintió. Se quitó el saco. Lo colgó en el perchero. «Por cierto», dijo, sin voltear hacia mí. Aparecieron las llaves. Sentí el estómago apretarse. Ah, estaban debajo de la maceta de los geranios. No me preguntes cómo. A veces uno hace cosas raras. Sí. Se giró hacia mí. Su cara no tenía nada raro. Era la cara de un hombre cansado a las 7 de la noche un martes. Sonrió un poco. «Voy a darme una ducha. ¿Tu mamá dijo que iba a cocinar?» No me dijo. «Voy a pedir algo. ¿Pizza? Como quieras». Subió las escaleras. Yo me quedé parada en la entrada, mirando la canasta con las llaves, el llavero de cuero, las iniciales. Yo había puesto esas llaves debajo de la maceta a las 4:10. Mi mamá había salido al supermercado a las 3:30. Mi padrastro había llegado a las 7. Entre las 4:10 y las 7, alguien había levantado la maceta y había sacado las llaves. Mi mamá no había vuelto antes. Su coche no estaba en el garaje cuando subí al cuarto. Tragué saliva. Caminé hasta la canasta. Toqué las llaves con la punta del dedo. El metal estaba frío, como siempre. Subí al cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. A las 11:22 sonó el teléfono. «¿Cómo está mi niña?» «Bien». «¿Vio el coche?» «Lo manejó hoy». «¿Cómo? Si tú tenías las llaves». Yo no contesté. Mi papá esperó. Lo escuché respirar al otro lado. «Las puse abajo de una maceta», dije al final, «para que las encontrara». Silencio largo. ¿Por qué? Porque ya no quería tenerlas. Yo no te dije que las devolvieras. Tú me dijiste que las escondiera. Y las escondí. Hasta hoy. No es lo mismo. Para mí sí. Se quedó callado otra vez. Después su voz cambió. Más baja, más suave. La voz de cuando yo tenía 7 años y él me leía cuentos. «Mi amor, tú sabes que esto es difícil para mí también. Yo no quiero pedirte cosas, pero ese hombre está en mi casa. Está con mi mujer. Está con mi hija. Mamá no es tu mujer. Lo fue 14 años. Hace 4 que no. Hubo un cambio. Lo sentí». La respiración del otro lado se hizo más corta. «¿Quién te enseñó a hablarme así?» «Nadie». «¿Es él?» «Nadie, papá». «Porque si es él, dime ahora. Si te está poniendo en mi contra, dime». Nadie me dijo nada. «Entonces, ¿qué te pasa?» No supe qué contestar.
Mi papá esperó. Después suspiró largo, como quien tiene que explicarle algo a una niña pequeña. Mira, mañana hablamos. Ahora estás cansada. Pero piensa en una cosa, hija. Piensa nada más en una. Ese hombre no te trajo al mundo. Yo sí. Y lo único que te pido es que recuerdes de qué lado estás. Colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja un rato más. Después lo bajé. Lo dejé sobre la cama. Bajé descalza. Conté los escalones para no pisar el séptimo, que crujía. La luz del estudio de mi padrastro estaba encendida. Tenue. Una lámpara, no la del techo. Empujé la puerta apenas un dedo. Él estaba sentado en el sillón del rincón, con un libro abierto sobre las rodillas. No estaba leyendo. Tenía la mirada en la ventana, en el reflejo del jardín oscuro. Se giró cuando me oyó. No se sorprendió. No me preguntó qué hacía despierta. No miró el reloj. ¿Quieres té? Tragué saliva. No. Hay galletas en la cocina. De las que te gustan. No tengo hambre. Asintió. Cerró el libro. Lo puso sobre la mesita, encima de un sobre cerrado. Si no puedes dormir, puedes quedarte aquí un rato. Yo iba a subir. Se levantó. Pasó junto a mí sin tocarme. Antes de salir del estudio, se detuvo en la puerta y dijo, sin voltear, la maceta de los geranios necesita agua. Mañana si te acuerdas. Salió. Yo me quedé sola. La lámpara amarilla zumbaba bajito. Sobre la mesita estaba el libro cerrado. Y debajo, el sobre. Tenía mi nombre escrito en el frente, con la letra de él. No lo abrí. Subí al cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me metí a la cama vestida, con las cobijas hasta la barbilla. Pensé en la frase de mi papá, la que no se borraba. Y por primera vez, dudé. El sobre seguía debajo del libro a la mañana siguiente. Bajé al estudio antes de que mi padrastro despertara. La lámpara estaba apagada. Las cortinas cerradas. Sobre la mesita, el libro y debajo el sobre con mi nombre escrito en su letra. No lo había movido. Lo levanté. Era delgado. Lo guardé en la mochila, entre el cuaderno de matemáticas y el de biología. Subí, me bañé, me puse el uniforme. No abrí el sobre. A las 7:30 bajé a desayunar. Mi padrastro leía el periódico, como todos los días. Mi mamá batía huevos. Nadie mencionó la maceta. Nadie mencionó las llaves. Mi padrastro dijo, buenos días. Y yo dije, buenos días. Y todo siguió como si la noche anterior no hubiera existido. En el camino al colegio, en el coche, mi mamá puso la radio. Una canción vieja. Ella tarareó un poco. Yo miré por la ventana. ¿Estás bien? Sí. Te ves callada. Dormí mal. Ya van varias noches así. No le contesté. Ella bajó el volumen de la radio. Si quieres hablar de algo, puedes hablar conmigo. Está bien. No es una frase, hija. Lo digo en serio. La miré. Tenía las manos en el volante, los ojos en la calle. No me presionaba con la mirada. Esa era la forma que tenía mi mamá de pedir cosas, sin pedirlas. Después, dije, hoy no. Ella asintió. Cuando tú quieras. Me dejó en la entrada del colegio. Antes de bajarme, me tocó la mejilla con el dorso de la mano. Un segundo. No dijo nada. Bajé. En el primer recreo me senté en una banca al fondo del patio, donde casi no llegaba nadie. Saqué el sobre. Lo puse sobre las rodillas. Lo miré un rato. Lo abrí. Adentro había un papel doblado en 4. Una hoja de cuaderno cualquiera. Sin renglones. La letra de mi padrastro, en tinta negra. Si alguna vez quieres hablar, no necesitas tocar la puerta. Yo abro siempre. Ah. Eso era todo. Lo doblé otra vez. Lo guardé en el sobre. Guardé el sobre en la mochila. No me sentí aliviada. No me sentí culpable. Sentí algo distinto, que no supe nombrar. Sonó la campana. Volví al salón. En la clase de historia, la profesora preguntó algo y yo no escuché. Mi compañera de banca me dio un codazo. La profesora repitió la pregunta. Yo dije lo primero que se me ocurrió. La clase rió. La profesora también. Estás en la luna hoy. Perdón. Concéntrate. Asentí. Bajé los ojos al cuaderno. A la salida, mi mamá me esperaba en el coche, como siempre. Subí. Cerré la puerta. Ella arrancó. ¿Cómo estuvo el día? Igual. ¿Comiste? Sí. 2 cuadras en silencio. Después. Tu padrastro va a llegar tarde. Cena de trabajo. Bueno. Hija. ¿Qué? Estás muy callada. Estoy cansada. Eso ya me dijiste en la mañana. No le contesté. Ella tampoco insistió. Llegamos a la casa. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Hice la tarea. A las 9 mi mamá me llamó a cenar. Bajé. Comimos las 2 solas.
Mi padrastro llegó cerca de las 11. Lo escuché desde mi cuarto, abriendo la puerta despacio para no hacer ruido. Mi mamá lo recibió en la sala. Hablaron bajito un rato. A las 11:30 sonó el teléfono. Era mi papá. ¿Pensaste en lo que hablamos? Sí. ¿Y? Yo había practicado la frase desde la tarde. La había repetido 3 veces frente al espejo del baño, en voz baja, para que mi mamá no me oyera del otro lado de la puerta. Necesito un tiempo, papá. Silencio. ¿Un tiempo de qué? De pensar. ¿Pensar qué? No sé. Lo que pasa. No pasa nada. Soy tu papá. Tú me ayudas. Eso es lo que pasa. Sí, pero quiero un tiempo. Otro silencio, más largo. ¿Quién te dijo que pidieras eso? Nadie. ¿Te están haciendo terapia y no me lo dijiste? No. ¿Ese hombre te llevó con alguien? No, papá. Nadie sabe nada. Soy yo. Tú sola no piensas así. Apreté el teléfono contra la oreja. Me senté en el suelo, contra la cama. Igual que la otra noche. La luz de la mesita estaba apagada. Solo entraba la luz amarilla del poste de la calle, por la cortina. Papá, ¿qué? ¿Me quieres aunque no haga las cosas que me pides? Tardó en contestar. Esa es una pregunta tonta. ¿Por qué es tonta? Porque eres mi hija. Yo siempre te voy a querer. Pero también te necesito. Eso es distinto. No me contestaste. Te contesté. No. Mira, no me hagas esto a mí también. ¿Está bien? Bastante tengo con tu mamá. Se quedó callado. Lo escuché tomar un sorbo de algo. Después dejar el vaso sobre algo de madera. Después un suspiro. Hija, tienes 14 años. No entiendes todavía. Cuando seas más grande vas a entender por qué te pido lo que te pido. Mientras tanto, confía en mí. ¿Sí? Sí, papá. Esa es mi niña. Colgó. Me quedé en el suelo. La frase de él esa noche no fue tan fea como la otra. No me dijo nada como lo de si me quisieras, pero me dejó algo igual de pesado en el pecho, algo más difícil de explicar. Esperé hasta que se me pasara. No se me pasó. A la 1 de la mañana bajé al estudio. La luz estaba apagada, la puerta cerrada, nadie adentro. Toqué el picaporte, pensé en abrir, pensé en sentarme en el sillón del rincón, pensé en quedarme ahí hasta que amaneciera. No abrí. Pasé al lado de la cocina. Sobre el mostrador había un plato cubierto con un paño. Lo destapé. Era un sándwich. Al lado, un vaso con agua y una nota. Por si bajas. Ah. Mi padrastro nunca dejaba notas. Esta era la primera. Y la segunda, contando la del sobre. 2 en un día. Tapé el plato otra vez. No comí. Subí al cuarto. Saqué el sobre de la mochila. Lo puse en el cajón de la mesita de noche, debajo del libro de biología. Me dormí con la luz prendida. Esa madrugada soñé con mi papá. No recuerdo qué hacía. Solo recuerdo que cuando me desperté, eran las 5:30, y tenía las mejillas mojadas. Pasaron 11 días sin que mi papá llamara. La primera noche pensé que se le había pasado la hora, la segunda, que estaba enojado, la tercera, que estaba castigándome. La cuarta dejé de contar, pero seguía contando. Cada noche, a las 11:30, ponía el teléfono en la mesita y lo miraba. Lo dejaba ahí hasta las 12. Después lo guardaba en el cajón. A la quinta noche escribí yo. Un mensaje corto. Hola. Punto. Nada más. Lo borré antes de enviarlo. A la séptima noche escribí otro. ¿Estás bien? Lo borré también. A la novena no escribí nada. Pero tampoco dormí. Me quedé en la cama mirando el techo hasta que escuché el ruido del despertador de mi padrastro al otro lado del pasillo. Esa mañana, en el desayuno, mi mamá me preguntó si me sentía mal. Le dije que no. Mi padrastro no preguntó nada. Solo me sirvió jugo de naranja sin que yo lo pidiera, y volvió a su periódico. El día 11, a las 2 de la mañana, bajé a la cocina por agua. Esa noche había sido distinta. Había llamado yo, a las 11:40. El teléfono sonó, y al final entró el buzón. Su voz grabada decía lo mismo de siempre, con el tono de cuando un hombre cree que su voz suena bien. Colgué antes del bip. Después vino el silencio del cuarto, la luz del poste por la cortina. Las 2 horas que tardé en levantarme. La luz estaba prendida. Mi padrastro estaba sentado en la mesa, con una taza enfrente. Me vio entrar. No se sorprendió. Hola, hola, me serví agua del filtro. Me quedé parada cerca del fregadero, con el vaso en la mano, sin saber si volver al cuarto o quedarme. ¿Café? Dijo él. No. Manzanilla. No, gracias. Asintió. Tomó un sorbo de su taza. Me senté. No supe por qué. Me senté en la silla del otro lado de la mesa, frente a él, con el vaso de agua en la mano. Estuvimos un rato callados. Él no preguntó nada. No me miró tampoco. Tenía la mirada en la taza. ¿Por qué estás despierto? Dije. No podía dormir. ¿Te pasa siempre? A veces. ¿Mi mamá lo sabe? Tu mamá tiene el sueño pesado. Si me levanto sin hacer ruido no se da cuenta.
Tomé un sorbo de agua. El reloj de la pared marcaba las 2:04. ¿Tú? Dijo él. ¿Yo qué? ¿Por qué estás despierta? Yo había bajado por agua. Esa era la respuesta. Pero la respuesta verdadera era otra. Y por algún motivo, esa noche, a las 2:04, con el vaso de agua en la mano y la luz amarilla de la cocina encendida, no me dieron ganas de mentir. Estaba esperando una llamada que no llegó. Mi padrastro asintió. No preguntó de quién. ¿Hace cuánto la esperas? 11 días. Es mucho tiempo. Sí. Tomó otro sorbo del té. La taza era una que yo conocía, una blanca con una flor azul en el costado. Mi mamá la había comprado en un viaje a un pueblo del que yo no me acordaba el nombre. A veces, dijo él sin mirarme, las personas no llaman porque están midiendo cuánto los necesitas. Esperan a que tú llames primero. Lo miré. Él seguía con la mirada en la taza. ¿Y si nunca llamo? Entonces vas a saber algo que antes no sabías. ¿Qué? ¿Cuánto valías para esa persona? No le contesté. Bajé los ojos al vaso. Mi padrastro no agregó nada más. No me dio consejos. No me dijo que lo dejara. No me dijo que lo perdonara. No me dijo nada de lo que yo pensaba que un adulto diría en ese momento. Solo terminó su té. Se levantó. Lavó la taza en el fregadero. La puso boca abajo en el escurridor. Antes de salir de la cocina, se detuvo en la puerta. Si bajas mañana a esta hora, voy a estar aquí. Si no bajas, también está bien. Salió. Me quedé sola con el vaso medio vacío. Subí al cuarto a las 2:22. Me acosté. No me dormí enseguida, pero me dormí. Al día siguiente, a las 2 de la mañana, bajé. No fue por sed. Esa vez yo lo sabía, y él también. Él estaba ahí. Tenía la misma taza blanca de la flor azul, otra al lado, vacía, esperando. Pensé que ibas a bajar, dijo. ¿Por qué? No sé, pensé. Sirvió el té. Empujó la taza hacia mí. Esta vez yo acepté. No hablamos de mi papá. Hablamos de cosas tontas. Una película que él había visto hace años, que decía que era buena pero que nadie veía. Un gato que tenía cuando era niño, que se llamaba como un jugador de fútbol que yo no conocía. La diferencia entre dos tipos de manzanilla que yo no sabía que existían, la de bolsita y la de flor seca. Le pregunté cuál era mejor. La de flor, dijo. Pero la de bolsita sirve. ¿Por qué tomas la de bolsita entonces? Porque la de flor la guardo para ocasiones. ¿Qué ocasiones? Pensó un momento. No sé, no se me presentan. Algo en cómo lo dijo me hizo bajar la mirada al té. A las 3 me dijo que ya era tarde, que tenía colegio. Subí al cuarto. Esa noche, por primera vez en 11 días, no dejé el teléfono en la mesita. Lo guardé en el cajón directamente, sin mirarlo. A la mañana siguiente, mi mamá entró a mi cuarto antes del despertador. Se sentó al borde de la cama. No prendió la luz. Te escuché bajar anoche, dijo. Fui por agua. 2 veces. No le contesté. Ella se quedó callada. Después puso la mano sobre las cobijas, encima de mi pie. Tu padrastro me contó. ¿Qué te contó? ¿Que tomaste con él a veces? Sí. ¿Estás bien? Pensé. Pensé en mi papá, en los 11 días sin llamada, en el sobre debajo del libro, en todo lo que mi mamá no había preguntado en 4 años. Después, dije, otro día. Ella asintió. Apretó mi pie por encima de la cobija. Cuando tú quieras, hija. Se levantó. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Es buen hombre, lo sé. Cerró la puerta. Mi papá apareció en la puerta del colegio el viernes a las 2 de la tarde. Llevaba camisa azul, pantalón claro y zapatos lustrados. Estaba apoyado contra un coche que yo no conocía. Cuando me vio salir, levantó la mano. Sonrió como si nada. Hola, princesa. Me quedé parada en la acera. Mis compañeras siguieron caminando hacia la salida. Una de ellas me miró con curiosidad. Yo no le dije nada. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Hace mucho que no te veo. 22 días. Él rió. ¿Estás contando? Sí, eso me gusta. Sube, te llevo a comer. Mi mamá me espera. Le mandé un mensaje. Le dije que te llevaba yo. Mentira. Lo supe enseguida. Mi mamá me hubiera escrito. Pero subí. Me llevó a una cafetería en una calle que yo no conocía. Pidió 2 cafés y un pedazo de pastel para mí. Yo no tenía hambre. Lo dejé en el plato. Lo miré mientras él hablaba con la mesera. Observé cosas que antes no había observado. La forma en que tocaba el brazo de la mesera para llamar su atención, aunque ella ya estaba mirándolo. La camisa azul que era de marca pero estaba un poco gastada en los puños. El reloj que era nuevo. Los zapatos lustrados pero con la suela despegada en una esquina. Cuando la mesera se fue, él volvió a mí. Sonrió. Cuéntame del colegio. Igual que siempre. ¿Calificaciones? Bien. Amigas. Las mismas. Novio. No. Él asintió. Tomó un sorbo de café. Tu mamá me dijo que te ves callada últimamente. Mi mamá no habla contigo.
Mi papá se quedó quieto un segundo. Después rió. Bueno, me lo dijo una amiga de tu mamá. Es lo mismo. No es lo mismo. Él dejó la taza. Sacó una carpeta del portafolio. La puso sobre la mesa, entre los dos. Necesito que firmes esto. ¿Qué es? Un documento sobre la pensión que tu mamá me debe. Cosas viejas. Atrasos. Mi mamá no te debe nada. Tú no sabes lo que pasó entre nosotros. Sé lo suficiente. Él respiró. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió otra vez, su voz era más suave. Hija, tú tienes 14 años. Tu firma no vale como adulta. Solo necesito tu firma como testigo. 5 segundos. Después comemos pastel y te llevo a casa. Bajé la mirada al sobre. La carpeta estaba cerrada con un elástico. Quiero leerlo. No hay nada que leer. Es papeleo de abogado. Quiero leerlo. Él me miró. La sonrisa se le fue achicando. Hija. ¿Qué? No me lo hagas difícil hoy. Quiero leerlo, papá. Si es papeleo de abogado, ¿qué importa que lo lea? Hubo un silencio. Él tomó la carpeta. La guardó otra vez en el portafolio. Otro día. Hoy estás de mal humor. No estoy de mal humor. Sí estás. ¿Por qué no me dejas leerlo? Porque te tienes que ir. Tu mamá ya debe estar buscándote. Hace un minuto dijiste que le habías mandado mensaje. Mi papá se quedó quieto. Su mano izquierda, sobre la mesa, se apretó un poco. No mucho, lo suficiente para que yo lo viera. ¿Quién te enseñó a hablarme así? Nadie. No te creo. No me importa. Lo dije sin pensar. Salió. Cuando me oí a mí misma diciéndolo, sentí algo raro en el estómago. No miedo. Algo parecido al miedo, pero distinto. Él dejó dinero sobre la mesa. Se levantó. Vámonos. Subí al coche. No me habló durante todo el camino. Manejó rápido. Tomó 2 curvas con brusquedad. Llegamos a media cuadra de mi casa. Bájate aquí. ¿Por qué aquí? Para que tu padrastro no me vea. ¿Por qué te tiene que importar? Él me miró. Hija, tú estás cambiada. Sí, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, te van a decepcionar. Esa familia que tienes ahí no es real. El día que ese hombre se aburra de tu mamá, vas a quedar sola, y yo no voy a estar. Bajé del coche. Cerré la puerta sin azotarla. Caminé hasta la casa sin voltear. Mi padrastro estaba en el jardín, regando la maceta de los geranios. Levantó la cabeza cuando me vio entrar. No preguntó por qué llegaba tarde. No preguntó de dónde venía. Solo dijo, ¿comiste? No, hay sopa adentro. Tu mamá la hizo antes de irse al supermercado. Pasé al lado de él. Antes de entrar a la casa, me detuve. Si te muestro algo, dije sin voltear hacia él. ¿Lo guardas? Sí. Sin abrirlo. Sin abrirlo. Aunque sea importante. Él tardó en contestar. Si tú me dices que no lo abra, no lo abro. Subí al cuarto. Saqué del cajón el celular. Abrí la grabadora. Tenía 3 archivos guardados desde hace meses. Llamadas con mi papá. Yo nunca las había escuchado completas. No me había hecho falta. Las había grabado por si él me las pedía como prueba, igual que el video de las llaves. Las miré ahora. Las fechas. Los minutos. Una de 42 minutos. Otra de 18. Otra de 9. Bajé al estudio. Mi padrastro estaba sentado en el sillón del rincón. Tenía el mismo libro que la otra vez. Tampoco lo estaba leyendo. Le entregué el celular sin mirarlo a la cara. Aquí hay cosas. Guárdalo tú. Yo no quiero tenerlo. Él recibió el celular. No preguntó qué era. No miró la pantalla. Está bien, no las escuches. No las voy a escuchar. Si un día las necesito, te las pido. Cuando me las pidas, te las doy. ¿Y si nunca te las pido? Entonces las guardo igual. Asentí. Salí del estudio. No volteé. Subí al cuarto. Me acosté vestida. Esa noche no bajé a la cocina. Mi padrastro tampoco subió. A las 11:30 sonó el teléfono. Lo apagué sin mirar quién era. A las 12 escuché pasos en el pasillo. La pausa frente a mi puerta. Más larga que de costumbre. Después se alejó. Mi papá llamó 4 veces el sábado. 2 el domingo. 1 el lunes. No contesté ninguna. El martes en la tarde mandó un mensaje. 2 líneas. Decía que la carpeta de la cafetería era importante, que mi mamá podía perder dinero si yo no firmaba, que no quería preocuparme pero que era urgente. No le respondí. El miércoles mandó otro mensaje. Una foto de él de cuando yo era chica, sentada en sus piernas en una fiesta. Yo tenía como 5 años. Él tenía menos arrugas. Abajo escribió, te extraño. La miré un rato. Después borré la conversación entera. A la noche bajé al estudio. Mi padrastro estaba ahí. Tenía 2 tazas servidas sobre la mesita. ¿Te puedo pedir el celular? ¿El que me diste o el tuyo? El mío. Se levantó. Lo sacó del cajón del escritorio. Me lo entregó. La pantalla estaba apagada. No tenía marcas de haber sido tocado. ¿Lo necesitas para algo? Dijo.
Sí. No me preguntó para qué. Subí al cuarto. Me senté en el suelo, contra la cama, igual que siempre. Encendí el celular. Abrí la grabadora. Marqué el número de mi papá. Contestó al segundo timbre. Hija, por fin. Hola, ¿estás bien? Estaba preocupado. ¿Sí? ¿Qué pasó esta semana? Estaba pensando. ¿En qué? En lo del documento. Hubo un silencio breve. Después su voz se puso más cálida, más cercana. ¿Y qué pensaste? No te entendí bien la otra vez. ¿Me puedes explicar otra vez qué es? Es papeleo, hija. Atrasos de pensión. Tu mamá tiene que pagarme lo que me debe desde hace años. Tu firma es solo para confirmar que yo te visito y que mantengo contacto contigo. Eso aumenta lo que ella me tiene que devolver. ¿Me estás diciendo que mi firma sirve para que mi mamá te pague más dinero? No es así de simple, hija. Sí es así de simple. Acabas de decirlo. Otro silencio. Él respiró. Mira, es complicado para una niña de tu edad, pero piensa una cosa. Ese hombre con el que vive tu mamá tiene mucho dinero, ¿no? Más del que necesita. Mientras tanto, tu papá vive en un departamento de un cuarto. ¿Te parece justo? Tú tienes coche nuevo. ¿Qué? El de la otra vez no era tuyo. Era prestado. ¿De quién? De un amigo. ¿Qué importa eso? Tu camisa era nueva. Tu reloj era nuevo. Tus zapatos estaban lustrados. Hija, ¿qué te pasa? Me pasa que no es verdad, que no es verdad. Lo del departamento, lo de la pensión, nada. Tú no sabes nada de mi vida, no sabes lo que sufrí estos años. Tú tampoco sabes nada de la mía. Pero me llamas todas las noches a pedirme cosas. Lo escuché tomar aire. ¿Sabes qué? Olvídalo. No firmes nada. Yo me las arreglo. Como siempre. Solo. Mientras tu mamá vive cómoda con el otro y tú me das la espalda. Papá, ¿qué? ¿Por qué nunca preguntas cómo estoy? Te acabo de preguntar. Hoy, una vez, en 4 años. Estás siendo injusta. ¿Por qué nunca preguntas por mi colegio? Por mis amigas. Por nada que sea mío, porque tú nunca me cuentas, tú nunca preguntas. Silencio largo. Lo escuché caminar. Una puerta cerrándose. Una televisión apagándose en el fondo. Hija, te estás volviendo igualita a tu madre. ¿Eso es malo? Sabes que sí. Para ti, no para mí. ¿Sabes lo que va a pasar contigo? Vas a crecer y vas a darte cuenta de que ese hombre nunca te quiso. Te aguantó. Eso es distinto. Yo te quise desde antes de que nacieras. Tú me usaste, papá. Lo dije y lo escuché. La palabra quedó en el aire. ¿Yo te usé? Sí. ¿Para qué? Para lastimar a mi mamá. Para lastimar a él. Para sentirte mejor. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Lo pensé sola. No es verdad. Sí es verdad. Y tú lo sabes. Voy a colgar. Hazlo. Colgó. Detuve la grabación. 23 minutos. Lo guardé. Lo nombré con la fecha. Me quedé sentada en el suelo un rato más. No estaba llorando. No tenía ganas de llorar. Tenía la mandíbula apretada y un dolor de cabeza que empezaba en la nuca. Bajé al estudio. Mi padrastro seguía ahí. Las 2 tazas sobre la mesita. La mía estaba fría. Le entregué el celular otra vez. Hay un archivo nuevo. Es de hoy. 23 minutos. Está bien. Si un día lo necesito, te lo pido. Cuando me lo pidas, te lo doy. ¿Y los otros 3? Están aquí. ¿Los puedes guardar todos juntos? Sí. ¿En un lugar donde nadie los abra? Donde tú me digas. Lo pensé un momento. En el cajón del escritorio. Bueno, asintió. Tomó el celular. Lo puso en el cajón de abajo del escritorio. El de la derecha. Cerró el cajón con llave. Después hizo algo que yo no me esperaba. Sacó la llave de la cerradura. Caminó hasta el sillón donde estaba el otro sillón vacío. No estaba vacío. Le dio la llave a mi mamá. Yo no sabía que mi mamá estaba ahí. La vi en el sillón al lado de la puerta, donde no había estado un minuto antes. O sí había estado y yo no la había visto. No supe. Ella tomó la llave. La guardó en el bolsillo de la bata. Hija, dijo. Volté. Mañana hablamos las 2, si tú quieres. Sí. ¿Después del colegio? Sí, asentí. Salí del estudio, subí al cuarto, cerré la puerta sin seguro. Me acosté con las cobijas hasta la barbilla. La luz amarilla del poste de la calle entraba por la cortina, igual que siempre. Antes de dormirme, escuché pasos en el pasillo. 2. La pausa frente a mi puerta, más corta que de costumbre. Después se alejó. Y después, otros pasos, más livianos. Mi mamá. La pausa frente a mi puerta también. Esa fue la primera vez en 4 años. Ninguno de los dos tocó. Ninguno de los dos abrió. La audiencia fue en marzo, un jueves a las 10 de la mañana. Mi mamá me había explicado todo la noche anterior. Mi padrastro había hablado con un abogado.
El abogado había escuchado las grabaciones. Después había pedido reunirse con mi mamá. Después había dicho que era suficiente. ¿Suficiente para qué?, pregunté. Para que tu papá no pueda volver a llamarte. ¿Eso se puede? Sí, si tú lo pides. Yo tengo que pedirlo. Tú o yo. Pero si lo pides tú, vale más. Lo pensé. Estábamos las dos en la cocina. Mi padrastro había salido al patio a fumar, cosa que él no hacía nunca. Yo creo que salió para dejarnos solas. Mamá, ¿qué? ¿Por qué te casaste con mi papá? Ella se quedó quieta. Tenía un trapo en la mano. Lo dejó sobre la mesa, porque era guapo, porque me decía cosas bonitas, porque yo tenía 22 años y no sabía nada. ¿Y por qué te quedaste tantos años? Por ti. No me eches eso. No te lo echo. Te digo la verdad. Por ti. Porque pensé que era mejor un papá que ningún papá. Estaba equivocada. Pero eso no lo supe hasta que dejé de tenerle miedo. ¿Le tenías miedo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se enojaba, me decía cosas que tardaba semanas en sacarme de la cabeza. La miré. Mi mamá no estaba llorando. Estaba contándome algo, nada más. ¿A mí también me dice cosas así? Sé que sí. ¿Hace cuánto sabes? 3 años. Tragué saliva. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tú no me lo ibas a creer. Tú estabas convencida de que él era la víctima y yo la mala. Si yo te decía algo, te empujaba más para su lado. Lo único que podía hacer era esperar y tener cerca a alguien que te tratara bien, aunque tú no lo soportaras. Bajé los ojos a la mesa. Mamá, ¿qué? Perdón. Ella se acercó. Me abrazó. Me olía a la crema que se ponía en las manos antes de dormir. No tienes que pedir perdón, hija. Tú tenías 11 años cuando empezó todo. Eras una niña, y él es tu papá. Era. Ella se separó un poco. Me miró. Era. Sí. Asintió. Me pasó la mano por el pelo una vez. Después fue al patio y le dijo a mi padrastro que entrara, que ya estaba el café. La audiencia fue corta. Mi papá llegó con un abogado joven, con corbata floja. Él tenía la misma camisa azul de la cafetería, pero esta vez los zapatos no estaban lustrados. Me miró cuando entré. No me sonrió. Yo tampoco le sonreí. El juez escuchó al abogado de mi mamá. Después escuchó al de mi papá. Después me hizo una sola pregunta. Hija, ¿tú quieres seguir teniendo contacto con tu padre? No. ¿Por qué? Porque me usaba para lastimar a mi mamá. ¿Estás segura? Sí. El juez asintió. Escribió algo. Mi papá se levantó de la silla. Esto es ridículo, dijo. Mi propia hija. Le lavaron el cerebro. El abogado le tocó el brazo. Él se sentó otra vez. Pero seguía hablando. Vas a entender un día. Vas a entender quién te quería de verdad. Y va a ser tarde. No volteé a verlo. Mi mamá me apretó la mano por debajo de la mesa. Salimos los tres. Mi padrastro caminaba un paso atrás, como siempre, dejando que mi mamá y yo fuéramos adelante. En la escalera del juzgado, mi mamá me preguntó si quería ir a casa o si quería parar a comer algo. ¿A casa? Bueno. Mi padrastro habló por primera vez en toda la mañana. ¿Quieres pasar por una nieve antes? Lo miré. ¿Tengo 14 años? Lo sé. Está bien, dije. Paramos. Pedí una de chocolate. Mi mamá pidió una de fresa. Mi padrastro pidió un café. Nos sentamos en una banca afuera. Yo me senté en el medio, sin darme cuenta. Cuando me di cuenta, ya era tarde para moverme. Mi mamá tomó su nieve sin decir nada. Mi padrastro tomó su café sin decir nada. Yo dije, gracias. Mi padrastro no preguntó por qué. No dijo nada exagerado. Solo asintió. Cuando quieras. Volvimos al coche. Mi padrastro manejó. Mi mamá iba al lado de él. Yo, en el asiento trasero. A medio camino, mi mamá puso la radio. Una canción vieja. Mi padrastro le tomó la mano sobre la palanca de cambios. Yo los vi por el espejo retrovisor. Saqué el celular. Borré los archivos de grabación. Todos. Borré el número de mi papá de los contactos. Cuando llegamos a la casa, subí a mi cuarto. Abrí el cajón de la mesita. Saqué el sobre con mi nombre, el que él me había dejado debajo del libro hacía meses. Lo abrí otra vez. Leí la nota. Si alguna vez quieres hablar, no necesitas tocar la puerta. Yo abro siempre. Doblé el papel. Lo guardé otra vez en el sobre. Bajé al estudio. La puerta estaba abierta. Mi padrastro trabajaba en la computadora. Levantó la vista cuando me vio. ¿Necesitas algo? Que me digas dónde poner esto. Le mostré el sobre. Él lo miró. Tardó en contestar. Donde tú quieras. ¿En el cajón donde estaba el celular? Sí. Abrí el cajón. Estaba vacío. Mi mamá había sacado las grabaciones esa mañana antes de la audiencia. Puse el sobre adentro. Cerré. ¿Te quedas con la llave? Dije. Si tú quieres. Quiero. Asintió. Esa noche cenamos los tres juntos. Mi mamá cocinó pasta.
Hablamos de cosas tontas, igual que en la cocina a las 2 de la mañana, pero esta vez con luz, y con mi mamá adelante de los dos. Antes de irme a dormir, le di un beso a mi mamá. Después pasé por la puerta del estudio. Mi padrastro estaba ahí otra vez, leyendo. Buenas noches, dije. Él levantó la vista, sonrió un poco. Buenas noches. No le dije papá. Todavía no. Pero la próxima vez tal vez sí.